past bien? Bien, esto voy a ayudar allá. Dale. Espérame que lo configuro. Listo. Mío. No voy a bajar porque lo quiero marcar. Esperen un segundo. Lo voy a ir a bajar. Así lo marcamos acá. No, no voy a dejar acá. No dije nada. Así pasó el cuadros. Bien. Determinar Capicúa y Terán. Había dos formas de hacerlo. La primera y la más sencilla, o sea, la solución más que uno primero se le ocurre, es la de contar los nodos y decir, bueno, si hay tantos nodos, yo los parto a la mitad y depende si será en la posición par o impar, me daré cuenta mediante el avance si la lista es capicúa o no. Avanzo desde lo último y avanzo desde el primero, que es lo que ha hecho acá su compañero. Entonces, esta solución necesita dos nodos, está perfecto, dos nodos auxiliares, uno que guarde el primero y uno que guarde el último. Avanza con lista, cuenta, hace contador. Ojo acá que has puesto que contador sea igual a 1. ¿Sí? Tendría que ser 0 y acá avanza de 1 en 1. Igual 0. Ah, bien. Luego asigna ese último de la lista, pero fíjate que no pusiste mientras lista sí sea distinto de null. Entonces el último siempre va a ser null. Entonces no puedes avanzar desde un null. Tenés que avanzar desde el anterior. Mientras lista sí sea distinto de null, lista es igual a lista siguiente hasta encontrar el último nodo. ¿Bien? Ese es el error importante que te hizo que tu programa se rompiera. ¿Sí? Pero dejemos eso de lado por ahora y sigamos analizando el código. Ahora pregunta si ese contador, o sea, si la cantidad de nodos en la lista es par, entonces va a ser una evaluación distinta porque tiene que diferenciar si la cantidad es impar o par. Entonces hace mitad es igual a contador dividido 2, esto le va a dar un entero redondeado, más allá de que sea un valor flotante o no, esto siempre le va a dar redondeado, ¿sí? Porque el contador, como el 2, son enteros, ¿sí? Así que siempre le va a redondear al piso, le va a redondear al, en este caso, bueno, supongamos que eran 4, va a ser un 2, pero si eran 5, le va a dar 2,5, va a seguir siendo un 2, ¿sí? Entonces, mientras primer dato es igual a último dato y mitad es mayor a 0, o sea, todavía no he llegado a la mitad, porque yo voy avanzando de 1 y voy restando en mitad, entonces avanza desde el primero y avanza desde el último, desde el primero hacia adelante y desde el último hacia atrás. ¿Bien? Y hace mitad es igual a mitad menos 1. Si la mitad es 0, o sea, si llegó al medio, mientras restaba, avanzaba y avanzaba de un lado, resto, avanzo y avanzo del otro, resto, avanzo y avanzo del otro, cuando mitad es 0 significa que llegó a la mitad, llegó hacia los nodos, los últimos nodos que tenía que evaluar, entonces retorna 1, es capicúa. De lo contrario, retornará 0. Esta primera parte funciona para esta lógica, funciona, ¿sí? Nada más que tendrás que corregir esto de acá, ¿sí? Que es lo que no te dejaba
ejecutar bien el código. Después dice, bueno, si no es par, la cantidad es impar. Acá hace una cuenta algo extraña, supongo que te habrás olvidado de eso que del redondeo que hace igualmente, cuando son dos enteros, hace un redondeo hacia abajo. Así que es necesario que le sume 0,5, no va a ser de relevancia hacia el resultado, porque lo que va a pasar es que igualmente te va a redondear al piso. O sea, va a seguir valiendo, si eran 5 nodos, va a seguir valiendo 2. ¿Sí? Si le sumas 0,5, va a seguir valiendo 2 porque igual mitad es entero. ¿Sí? Sí, siempre. Siempre que haces una operación entre dos enteros, sobre todo hablando de una división, siempre redondea al piso. Si es 2,5, va a redondear al 2. ¿Sí? No te va a mostrar las partes decimales. Entonces, por lo tanto, la cuenta siempre va a ser entera. Es lo mismo que hacer un printf porcentaje de. Es lo mismo. Vas a mostrar siempre un entero. Bien. Mientras primer dato es igual al último dato y mitad es mayor a 1, porque como es impar, él lo que está diciendo es que tiene que cortar en el medio, digamos, cuando los dos nodos que vienen desde el primero y desde el último coincidan. Bueno, entonces acá dice, mientras sean iguales los datos y mitad no sea 1, no me pase del centro. Primero es igual a primero siguiente y último es igual a último anterior. Y bueno, y hace la misma lógica que con par. Ahora, si la mitad es 1, va a retomar 1 porque es capicúa, si no, va a retomar 0. Bueno, esto anda. Ahora, ¿alguien pensó o en algún momento se les ocurrió hacerlo de alguna forma alternativa sin contar los nodos de la lista? Ay, perdón. Yo lo hice de otra manera, pero recursivamente. Bien. ¿Querés compartirla? Perdón. ¿De acá de este lado me decís? Pensé que habías hecho otra manera más sin mostrarlo. La de... La que me enviaste, Joaquín. Perdón, voy a compartir. Ay, no sé si se ve la pestaña. Ahí se ve, ¿no? Bien. Antes, bueno, no importa. Bien. Determinar si es capicúa. Acá ya hay algo que habría que marcar de base, que es que recibe una lista por referencia. ¿Sí? Ojo con recibir una lista por referencia cuando en realidad no la vas a modificar. Si yo realmente no la voy a modificar, no debería recibirla por referencia, solamente estoy determinando si es capicúa, solamente estoy haciendo una búsqueda y comparación, por decirlo de alguna manera, recorrido y comparación, ¿sí? Entonces ya recibirla por referencia sería agregarle una complejidad que no es necesaria, ¿sí? Eso sería el primer detalle a tu código. Vamos a ir a la lógica. Bien, declara una bandera, declara 3 nodos auxiliares, uno principio, uno final y un auxiliar, que serían los nodos, para eliminar nodos ya vistos, que esto también, ojo esta parte, yo no debería eliminar nodos, porque si yo elimino nodos, estoy
quitando, o sea, eliminando la lista. Y en realidad el inciso lo único que me pedía era determinar si era Capicúa. Ah, intentaste resolverla, perdón. Esta parte me la salteé. Intentaste resolverla por copia. Qué raro eso. Vamos a seguir. Y este tampoco te funcionó, ¿no? Me has dicho que no por privado. Bien. Funciona. Bien, perdón. Me había quedado con el código de Manuel y me mezclé ambos, porque son los dos que más me envían siempre. Entonces a veces me tengo que fijar si me lo envió Joaquín o si me lo envió Manuel. Son los que más me envían código y consultas. Bien. A ver. Entonces, vos avanzabas hacia el siguiente. Sí. Ojo acá que esto no me gusta una mezcla de while, o sea, de iteraciones en una función que es recursiva. ¿Sí? Ojo que si yo, suponete que en un ejercicio te pido que me hagas una función recursiva, no me gustaría que trates de implementar una iteración dentro. Tendría que ser puramente recursiva. ¿Sí? En este caso también es puramente recursiva. ¿Puedo hacer un híbrido? Sí, puedes hacerlo, pero en este caso el inciso pide, ¿sí?, que sea recursivo. Entonces, cuando te pide que sea recursivo es porque tiene que ser íntegramente recursivo. Hay casos en los que uno necesariamente debe iterar, ¿sí?, debe iterar, pero no sería este. ¿Bien? Eso es un detalle también que vale la pena aclarar, porque generalmente uno, bueno, pero puedo avanzar iterativamente por acá y bueno, y de acá llamo la función recursiva para que resuelva otra cosa. Fíjate que también lo que te va a suceder, ¿sí?, es que acá, una vez que terminás de hacer este bucle, sea lo que sea que hagas acá adentro, ¿sí?, si lista doble sigue teniendo datos, vas a volver a llamar a determinar si es recursiva. ¿Sí? Y al llamar a determinar si es recursiva, si es Capicúa, perdón, vas a entrar acá y otra vez vas a hacer esto. Ya sé que en tu opinión me decís, sí, pero sirve porque yo en realidad lo que estoy haciendo es eliminar nodos, entonces cuando avance, lo que voy a hacer es avanzar hacia el último más próximo que ya eliminé. ¿Sí? Pero bueno, es una solución rara y que tendrán que modificar muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Está bueno que lo hayan encargado de manera... Esto es una manera muy compleja de encararlo, ¿sí? Muy compleja. No les voy a pedir jamás que me hagan algo así. Así que me alegro que te haya funcionado, porque en el caso que vos tuvieras que eliminar o lo que sea, está bien planteado. Nada más esta parte es la única que me hace ruido, pero el resto está bien planteado, ¿sí?, de este código. Pero ojo que siempre nos tenemos que adecuar a lo que el ejercicio pide. Si el ejercicio pide que sea recursivo es porque íntegramente es recursivo. No hay ningún tipo de iteración. Ahora vamos a ver... sí, te entiendo. Te entiendo, Joaquín. Te entiendo. Me parece perfecto que lo hayas resuelto de esta manera y es la manera más compleja. Digamos, si yo les tuviera que elegir un ejercicio complejo para hacer en un parcial, tampoco elegiría este porque va mucho más allá, ¿sí? Así que me gustó que lo hayas resuelto así y bueno, de ahora vendrá otra forma de resolverlo que va a ser mucho más sencilla. Uno generalmente trata de buscar la solución y se da cuenta que encontró, que generó una solución mucho más compleja cuando en realidad se podía hacer mucho más fácil. Por eso nunca les muestro, no les hago las resoluciones por esa razón. Uno siempre encuentra y aprende nuevas cosas resolviendo. Bien, estoy abriendo acá el correo. Vamos a poner
hacer la iterativa. A ver. Bien. ¿Dónde cambio? Acá. Estoy en la 1 menos. Ahí se ve el códex, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacer el chat acá, así los veo. Ahí. Bien. Sí, es media lenta la muestra. Hasta que pongo el códex y se ve. Bien, vamos a ir a la resolución. El 2. Bien. Pensémoslo de la manera iterativa. Bien. Sí, lo había visto y me parecía que ese código funcionaba y el único detalle era ese. Ahora vamos a ir a una función, una resolución alternativa del punto 2. Yo les había preguntado si lo podían pensar sin la necesidad de contar nodos. ¿Bien? Y yo había preguntado si alguien en algún momento pensó en no contar nodos. No sé si me había respondido alguien o alguien realmente pensó en algún momento que podía hacerlo o lo quiso resolver de esa manera. No importa si no les funcionó, la idea es que lo hayan planteado y por lo menos hayan intentado buscar una solución, aunque sea en una hoja o lo que sea. Silencio. Bueno, vamos a intentar resolverlo así. Hay una manera en las listas dobles que se puede hacer, sobre listas dobles, que es resolverlo sin tener que contar los nodos. ¿Y por qué? Porque yo lo que puedo hacer es ir desde un principio, ir desde un final, y yo no necesariamente tengo que comparar datos. Tengo que comparar datos, pero no necesariamente me voy a dar cuenta que llegué a la mitad o me pasé comparando con un contador que me cuente, o sea, sabiendo que yo estoy parado en la mitad realmente porque conté los nodos, sino que puedo manejarme con las direcciones de memoria directamente de los nodos. O sea, yo cuando avance desde un lado y me dé cuenta que si avanzo, si ese siguiente es igual, ¿sí?, a la dirección del actual, viniendo desde el último, ¿sí?, si yo estoy en el primero y quiero avanzar y me doy cuenta que si el siguiente del primero es igual al último, ¿sí?, al nodo último que estoy parado, entonces ahí ya llegué. ¿Bien? Y lo mismo lo puedo hacer con último ante. O sea, si último ante es igual al primero, ya llegué. ¿Bien? Entonces ahí no necesito contar los nodos, directamente me tengo que dar cuenta, mediante los enlaces, de que yo llegué al último. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es un detalle de listas dobles? Porque yo puedo hacer la averiguación mediante el anterior o mediante el siguiente, pero puedo hacer esa averiguación. ¿Y por qué debe ser sí o sí listas dobles? Y porque en uno estoy avanzando desde atrás, estoy volviendo, y en el otro estoy avanzando desde el primero. Y eso ocurre solo en listas dobles, no lo puedo hacer con listas simples. Vamos a ir a esto. A ver si puedo seleccionar este cosito acá.
Me olvidé de poner el enlace, vamos a ver si lo hace. Tengo que tener ya una lista prehecha, así no los hago perder el tiempo con esto. Siempre una por defecto hecha. Bien. Bien. Voy a parar con esta acá. Bueno, esto no viene al caso porque acá no necesitábamos saber si el antes null. Vamos a empezar a recorrer con un PRI y necesariamente necesitamos un ult que esté al final. Ah, no se ve nada. Ay, perdón. Perdón. Pensé que estaba compartiendo pantalla y estoy compartiendo solo Roblox. A ver cómo es esto. Ah, porque estoy de este lado. Sí, ya me di cuenta. Ahí voy. Ahí lo llevé. Perdón, porque tengo... Perdón, pero igual justo había terminado de hacer los noditos. Bueno, ya hice mi lista doblemente enlazada y nos tenemos que parar en el primero y nos tenemos que parar en el último. ¿Sí? De alguna manera vamos a avanzar al último, ya sea mediante la iteración que había hecho Emanuel o como sea, pero tenemos que avanzar. ¿Sí? Entonces, ahora estamos parados en el primero y en el último y lo que tenemos que hacer es ir avanzando e ir retrasando y darnos cuenta si esos nodos que estamos parando son capicúas. Lo primero que vamos a hacer es comparar si este dato es igual a uldato. Si son iguales, entonces ya sabemos que es capicúa, seguimos avanzando. Pri es igual a pri siguiente y ult es igual a ¿qué otro detalle tenemos que tener en cuenta a la hora de avanzar? Y si estamos parados sobre el mismo nodo. Ahora, yo cuando avance en una situación impar, sí nos va a parar, nos va a pasar que si yo tengo acá un nodo en medio, yo avanzo, y luego avanzo y avanzo, me paro justo en el nodo y va a ser igual. Pero no necesariamente siempre es así, porque en el caso de que sea par, y como lo ha hecho su compañero, va a tener que separar las situaciones. En el caso de que sea par, cuando yo vuelva a avanzar, vea que son iguales y vuelvo a avanzar, va a pasar esto. ¿Sí? Y como pasa esto, se cruzan, yo ya no sé si estoy parado sobre el mismo nodo. Es más, no estoy parado sobre el mismo nodo, estoy parado en nodos distintos. Entonces ya no me sirve, va a seguir avanzando y nunca va a cortar. Va a cortar solo cuando alguno de los dos sea null, ¿no? Entonces la idea es que corte cuando sean iguales o... Bueno, quise borrar eso un poco. Cuando sean iguales o qué otra situación se nos puede dar. Va a continuar mientras que P sea igual a dato y qué. Y supongamos ult ante, ¿sí? Ult ante es igual a pri, es distinto a pri. Mientras ult ante sea distinto de pri, ult, supongamos que estamos acá, ante
y PRI está acá. ¿Sí? Ult ante. Voy a hacer el doble enlace. Ult ante es igual a PRI. Si ult ante es igual a PRI, entonces va a cortar. Lo que significa que ya no tengo que seguir avanzando, porque estoy en el último nodo que tenía que evaluar. ¿Bien? Y otra razón que se nos puede dar para cortar es que ult sea igual a PRI. Si ult es igual a PRI, que es el caso en el que yo tengo un nodo más porque es impar, ¿sí? Yo tengo un nodo más porque es impar, ult ante, avanzo con ult, avanzo con PRI, y si son los dos iguales, significa que ya llegué. ¿Bien? Entonces van a pasar dos situaciones. O pasa esto, o ult es igual a PRI. ¿Bien? Y esto ocurre mediante dos paréntesis, ¿sí? Entonces ahí estoy evaluando no solo la situación en la que el ult ante, ¿sí? Ult ante sea igual a PRI, entonces ya estoy preevaluando si llegué en una situación par. Si ult ante es igual a PRI, significa que ya no tengo que seguir. Y si en una situación impar me ocurre, significa que va a avanzar, porque ult ante no va a ser igual a PRI, porque va a haber un nodo más, ¿sí? Va a haber un nodo más, ult ante va a ser este, entonces esta condición no va a dar verdadero, entonces va a seguir avanzando en ambos y van a estar parados en el mismo. Entonces PRI va a ser igual a ult, y ahí corto. Perdón, se cortó. Ahí volvemos. Tengo el chat. Se me cierra el chat. Ahí está. Y quería agregar el detalle. No, estaba justo corrigiendo algo del dibujo así. Es como las dos situaciones. Bien.
Listo. Ahora sí. Se ve horrible. Ahora pantalla. Bien, ahora sí se ve, ¿no? Ah, ya abarcas todos los posibles casos en esa condición. Claro. Fíjense que acá, ahora cuando se vea, acá tengo la parte en que tengo 4. Ah, sí. Ahí te listo. Listo. Bien. Este enlace salió en rojo, pero no venía al caso. Fíjense, acá está el caso par y el caso impar. ¿Sí? El caso par, lo que ocurre es que me sitúo con print y ult. Comparo, ¿son iguales? Sí, bueno. Ult antes. Es distinto, perdón, ult antes es igual a pri, no, no es igual a pri. Bueno, y ult es igual a pri, no, no es igual a pri. Bueno, entonces avanzo. ¿Sí? Entonces, esta condición que hay acá es la que me permite avanzar dentro del while. ¿Sí? Y esto va así. Lo hice de una manera y esto lo hice. Entonces, esta condición que hay acá me permite avanzar dentro del while. Mientras sean iguales, igual antes sea distinto de pri, o ult sea distinto de pri, ¿sí? Voy a seguir avanzando. En el caso de el par, ya sabemos que esta condición nunca se va a dar. Entonces vamos a ver de este lado. Avanza, avanza. Ahora ult está acá y pri está acá. Pri, dato, ¿es igual a ult dato? Sí, son iguales. Y ult ante. Ult ante. ¿Es distinto de pri? No. Ult ante no es distinto de pri. Entonces va a cortar. ¿Bien? Cuando corte, nosotros no sabemos si contó por esta razón, que eran distintos, ¿sí? La condición opuesta, o cortó por esta, o cortó por esta. Entonces, ¿cuál es la base que deberíamos preguntar para saber si es capifuga? ¿Cuál sería la condición que tendríamos que poner una vez que cortamos el while? Un if preguntando si tiene el mismo dato. Exacto. If pri dato es igual a un dato, ¿sí? Es capifuga. ¿Bien? Me va a pasar para este caso. ¿Por qué? Porque yo corté en el caso de que sean este caso, y en el caso de que sean iguales, porque si es igual, o sea, yo corto cuando son iguales, lo que me va a pasar es que es el mismo nodo. Y si yo corto cuando ult ante es igual a pri, me va a pasar que también estoy hablando de nodos que son iguales. ¿Sí? Así que de las dos maneras me va a dar verdadero. ¿Cuál es el caso? Este caso voy a poner mientras, porque quizás lo piensan que no hay un mientras acá, pero mientras. En el caso del impar, fíjense que yo avanzo con pri y avanzo con ult. Si parada acá comparo, bueno, avanzo, avanzo. Si parada acá y acá comparo, me doy cuenta que ult ante no es igual a pri ni nada, y ult no es pri, entonces sigo avanzando. Cuando avanzo, estoy parada acá con ambos. Ult es pri y va a cortar. ¿Ven? Esas son las dos condiciones que me permiten darme cuenta de una lista capital.
fíjense que en este caso yo no tuve que contar nodos. Directamente comparé las direcciones, porque estoy comparando nodos. Si este nodo ante, vamos a ver si este nodo ante es igual a este, ya estamos hablando del mismo nodo, porque la dirección delante apunta a quién, a PRI. Y PRI es una dirección de memoria, es un nodo puntero. ¿Bien? Entonces, si ult_ant apunta a la dirección de PRI, entonces estamos hablando del último nodo que tendremos que haber evaluado. Ese es un detalle en el aprendizaje de las listas, donde uno está comparando directamente el nodo donde estaba parado. No compara el dato, compara el nodo para cortar. Ya sabe que está avanzando sobre cajitas, donde hay cosas, no importa lo que haya, pero las cajitas, cada una tienen un número. Entonces, si yo puedo identificar las cajitas, sé cuándo ya evalué una y cuándo no debería avanzar más. ¿Sí? Piensen que los datos no es solamente el único método de comparación en este caso. También es la cajita donde está almacenado en ese dato, que tiene un número, donde todas las cajas también tienen la información de la cajita que estaba antes y la cajita que le sigue. Entonces comparamos mediante eso. Y no necesitamos contar ni nada. Entonces esta sería la resolución iterativa. Yo creo que no hace falta que les ponga el código directamente, ustedes lo pueden resolver tranquilos. ¿Sí? Cualquier cosa vuelven a chequear o se anotan estos son distintos. ¿Sí? Se anotan la condición, pero creo que una vez que lo entienden no es necesario. ¿Sí? Pensemos la solución recursiva en la que Joaquín, por ejemplo, lo tuvo que hacer mediante doble referencia. Es algo súper complejo porque tiene que eliminar nodos. Está bien la resolución de él, ya que tuvo que eliminarlos, tuvo que sacarlos, porque si no siempre volvía al último. Y es una solución para algo que se pida mucho más allá, mucho más avanzado, que no va a ser algo de parcial ni nada. ¿Sí? Así que la resolución de él está bien para ese caso. Ahora, pensemos que nosotros necesitamos comparar el primero con el último y lo debemos hacer de manera recursiva. ¿Cómo podría ser nuestro planteo para el caso de una recursión? ¿A alguien se le ocurrió cómo podríamos hacer este planteo? Si yo lo tendría que hacer en listas simples, piensen en listas simples. Podría buscar una manera de hacer la comparación para ver si es capicúa. Creo que estaba, ¿no? ¿En recursivo, listas simples? No, solo en listas dobles, ¿no? No me olvidé yo esa parte. ¿Alguien pensó cómo podría resolverlo de manera recursiva? Podríamos tener, piénsenlo pidiendo por parámetro sí y ante. Claro, sí, a ver si te sigo, Manuel. Es como si fuera el PRI y el ULT, teniendo por parámetro PRI y ULT, ¿no? Y cuando avanzás con SIG y avanzás con ante, ¿no? Sí, es que está bien tu asociación. O sea, una de las maneras de resolverlo es esa. Hay muchas maneras de resolverlo, nosotros busquemos la más sencilla que se nos ocurra en este momento, ¿sí? Uno cuando piensa la solución desde el lado del aprendizaje, siempre piensa del lado más sencillo, el enfoque más sencillo que le puede encontrar. A veces ese enfoque más sencillo, como el de recién, se vuelve más tedioso, que era lo de contar. Pero sí, por parámetro va a venir un PRI y va a venir un ULT. ¿Bien? Entonces yo de alguna manera voy a estar parado sobre el último
y puedo estar parado sobre el primero. ¿Y qué voy a hacer? A medida que vaya avanzando recursivamente, voy a darme cuenta cuándo tengo que cortar, porque avanzo, ¿y qué hago? No solo hago la llamada a la función, que haría una función capicúa recu, donde viene un nodo pri, en este caso nodo doble, pri, exacto, exacto, ¿sí? Viene un nodo pri y un nodo ult. Entonces yo cuando llame recursivamente ya sé que voy a hacer esto. ¿No? Y caso base, dice Emanuel, que sería la condición que vemos ahí, pridato, pridato no, ult ante es distinto de pri, o ult es distinto de pri, pero si esto es condición de corte, la condición sería la opuesta. ¿Bien? Si ult ante es igual a pri o ult es igual a pri, entonces ¿qué va a pasar? Retorno 1, ¿no? Ya está, es capicúa. ¿Bien? Y ahora, cuando yo avance recursivamente, por acá, esto tiene que almacenarse en una variable. ¿Bien? O hacer un return. Pero es una función con return. Está bien que hagamos un return directamente, porque... Esperen acá, que falta un par de cosas y lo vamos a evaluar. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué podría hacer? Y acá en el else, exacto, Emanuel. Else. Supongamos, capicúa return, capicúa recu. Pero primero tengo que saber si son iguales, como dice Manuel. Entonces lo que tengo que hacer es preguntar, lo que puedo hacer es esto, pridato es igual a un dato, entonces avanzo recursivamente, ¿no? Si no, ay, no me deja escribir más. Se rompe esto y no me deja escribir más. Si no, ¿qué va a pasar? ¿Bien? Si no, no es capicúa. Se fijan que va a avanzar hasta que llegue a la condición de corte, y si no, mientras sean iguales, va a seguir avanzando sobre capicúa recu. ¿Y qué hace? Retorna ese valor. Estoy parada. Piensen que están parados en el primero. En estos casos, ustedes a veces la recursión no la pueden pensar todo el tiempo en la cabeza, ¿sí? No la pueden hacer todo el algoritmo de recursión en la cabeza. Entonces siempre piensen para los primeros pasos o para los últimos, ¿sí? Para los primeros pasos, bueno, estoy parado acá, pridato es igual a un dato, sí, son iguales. Bueno, return, capicúa recu, y avanzo, para acá. Bien. Entonces va a volver a hacer la llamada recursiva y va a hacer otra vez esto. Como ult ante no es igual a pri y ult no es igual a pri, entonces no va a entrar acá. Y va a ir acá. Si pri dato es igual a ult dato, entonces otra vez hace la llamada recursiva. Y hace un return. ¿Sí? Return de llamada recursiva. Cuando llega acá, se va a dar cuenta que ult es igual a pri. Ult es igual a pri. Entonces, ¿qué hace? Retorna 1. ¿Y ese 1 qué lo toma? La anterior llamada recursiva. Return 1.
¿Y ese uno quién lo toma? La anterior llamada recursiva. ¿Y ese uno quién lo toma? La primera llamada y retoma uno. ¿Sí? Entonces el 1, o sea, la razón por la que son capicúas se evalúa al final. Por eso si corta antes, va a retornar 0. La evaluación al final es la que va a determinar si son capicúa o no. Igual que en la solución iterativa. Si no antes, ¿qué va a hacer? Va a retornar 0. En la solución iterativa, la diferencia es que va a cortar y de ahí va a ser una evaluación si eran iguales. ¿Sí? Porque nosotros teníamos las condiciones todas acá y no sabíamos por qué había cortado. Entonces necesita hacer una evaluación adicional. En este caso no. Es más sencilla la solución recursiva si lo pensamos. Fíjense que no hay nada de código casi. ¿Sí? Y acá tampoco va a haber mucho código cuando lo resuelvan. Nada más que la diferencia es que van a tener que directamente hacer la búsqueda del último acá, en este algoritmo. Acá, ustedes la búsqueda del último la van a hacer por afuera, porque si no, no lo van a poder hacer acá adentro. Si yo busco el último acá adentro, va a ser un desastre. Entonces tengo que estos ya tienen que venir así. Este es el último de la lista, que ya viene por parámetro, y este es el primero. ¿Bien? ¿Y cómo lo hago para enviárselo? Y afuera sí, haré una iteración, antes de hacer esta llamada, haré una iteración para buscar el último. ¿Bien? ¿Me siguieron más o menos? Uno va poniendo, yo al principio siempre pongo las condiciones de recorrido, de corte, para que uno después piense, ahí, ¿voy avanzando, no voy avanzando? ¿Cómo hago para avanzar? Porque uno generalmente piensa, lo primero que piensa es en esto, en esta condición, en la del avance recursivo, y se va olvidando del resto. Se dice, no, pero el avance recursivo se va a dar cuando, y ahí pone la condición. Y si no se da, se debe dar otra cosa. Fíjense que acá hay condición base, ¿sí? Y esta es otra condición de corte. Pero no sería, uno piensa, bueno, ¿esto será otra condición base o no será otra condición base? Y digamos que posee una solución, ¿sí? Posee una solución que se podría considerar como trivial, porque en realidad yo al avance me he acercado a la condición de corte. Una de las condiciones de corte era que sea distintos. Entonces sí, podríamos considerarlo como otro caso base, un subcaso base. A la hora de señalar, claramente sí, es un acercamiento a una condición también de corte. ¿Sí? Y esto sí, claramente es explícito el caso base donde son iguales y retorna uno, con su respectiva solución trivial en uno. Lo de no, claro, exacto. Sí, hay muchas soluciones recursivas que ustedes van a tener que hacer, donde los datos los tienen que enviar, ya ustedes tienen que buscar el valor o lo que sea antes de enviarlo. En este caso, nosotros para enviar el último necesariamente tenemos que recorrer y buscar el último. ¿Sí? No hay otra forma. No tenemos un puntero último ya de entrada. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado que había una forma alternativa de armar la lista doble, que no es la que nosotros vamos a ver en esta cursada, pero donde tienen un primero y un último? En este caso tenemos que nosotros buscarlo, ¿sí? Ya sea con una iteración o lo que sea, otra función que busque el último nodo en la lista, y después de ahí la enviamos por parámetro a esta llamada. Pero sí, ya tiene que estar, este nodo último ya tiene que venir por parámetro y tiene que representar a eso. Si no, no hay manera de resolverlo de esta forma. ¿Sí? Otra forma de resolverlo sin tener que usar el nodo último es ir avanzando con primero
hasta que sabemos que llegó al ult, y tener una referencia al primero sin cambiar, sin alterar. Y de ahí en la vuelta hace las comparaciones y hace el avance. Pero la verdad que es más complejo y yo creo que este ya es más sencillo de resolver. Creo que en la IA, después me fijo en la resolución a ver cómo lo habían resuelto, porque ya hay como unos ejercicios resueltos de los profesores y creo que este era el más sencillo de ver, pero quizás se hicieron de otra manera. Y bueno, cualquier cosa lo resolvemos de otra manera, pero creo que esta es la más sencilla de ver. No les voy a pedir tantas complejidades. Sí, era esta, porque ellos hacen una función de buscar último, así que seguramente sea esta. La otra es mucho más compleja y no es necesario verla. ¿Sí? Bien, ¿entendieron más o menos este de Capicúa? Que fíjense que había una forma alternativa, o sea, podían contar los nodos, a Manuel le funcionó, le anduvo perfecto el de contar el nodo, pero igualmente había una forma más sencilla de resolverlo, la de él pensando en la simplicidad, se le ocurrió algo simple, bueno, cuento los nodos y ya está. Pero ya la lista doble tiene esas ventajas de que cada nodo es una cajita que tiene una identificación. Entonces, a través de eso se puede resolver mucho más sencillo que la resolución de contar. Vamos a ir a el de buscar el medio, ¿no? Eliminar el nodo que se encuentra en el punto medio. Bueno, no tenemos que hacer un código. Lo hicimos todo ahí. ¿Se va el codeblock? Sí, ¿no? Ya compartí pantalla, pero ya estoy mareada con el tema de las funciones. Ah, genial. Me marea el... Bien. Dado una lista doblemente enlazada ordenada de enteros, eliminar el nodo que se encuentra en el punto medio de la lista. Si la cantidad de nodos es par, eliminar el inmediatamente superior. ¿Se dieron cuenta que este ejercicio pasa algo similar al de Capicúa? ¿Sí? O sea, no pasa algo similar, es casi idéntico al de Capicúa. Más sencillo, claro. Hay que tener en cuenta lo del par e impar, exacto. Fíjense que la evaluación puede ser exactamente igual, porque si la cantidad de nodos es par, y lo que tenemos que hacer es considerar que si venimos desde el último, venimos desde el primero, porque podemos hacer ese tipo de enlaces, eliminamos el nodo donde estamos parados. Y ya tenemos nosotros en la ventaja de las listas doblemente enlazadas, es que tenemos un enlace hacia adelante y un enlace hacia el siguiente. No necesitamos mantener un nodo auxiliar antes que guarde el nodo anterior a seguidora ni nada por el estilo. Entonces yo voy avanzando, y después bajo estas condiciones principalmente, porque estas no me importan, bajo estas condiciones me doy cuenta si estoy parado, ya sea en un nodo impar o en un nodo par, yo sé cuál tengo que eliminar. Porque si es impar, tengo que eliminar el central, este. Entonces va a ser esta condición, ult es igual a pri. Si ult es igual a pri, ya está, elimino este. Ahora, en el caso de que sean impares y ult ante es igual a pri, voy a cortar y ¿qué voy a eliminar? A ult. ¿Sí? Porque es el nodo inmediatamente superior. Entonces, en ambos casos puede eliminar ult, porque ult va a ser igual a pri para el caso impar, o ult va a ser este en el caso de un par. ¿Sí? Entonces, las condiciones son las mismas. ¿Por qué? Porque también los enlaces lo que hacen es mantenerme a través delante de ult, yo puedo hacer el puente hacia el siguiente de ult. ¿Sí? Entonces tienen dos formas de resolverlo. Puede empezar como contarlo, que no está mal esa resolución, pero la pueden evitar
haciendo el mismo planteo que se hizo recién para Capicúa. Bueno, eso no importa lo de un dato, pero esto, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. Ahora, tienen que tener en cuenta si el primer nodo es el último. ¿Qué pasa si yo estoy parado en una lista donde tiene solamente un nodo? ¿Sí? Pensemos siempre los detalles. ¿Qué pasa si estoy parada en una lista donde tiene exactamente un nodo? ¿Sí? Entonces estoy parado en PRI y estoy parado en ULT. Y cuando entre acá en esta condición, me va a decir que PRI es igual a ULT. ¿Sí? Ahora, cuando tengo que eliminar, lo que va a pasar es que estoy modificando la referencia central de la lista. Estoy modificando directamente lo que hay en lista. ¿Por qué? Porque estoy eliminando lista. Si yo lo tengo que eliminar, ya está, este va a tener que desaparecer y lista tiene que ser null. Entonces lista, cuando avance al siguiente o lo que sea, porque estoy parada en el primero, cuando avance en el siguiente, o me doy cuenta que PRI es null y PRI es lista, entonces ahí tengo que eliminar, tengo que hacer que lista sea null y a otra cosa. ¿Bien? Esa es otra consideración que tienen que tener en cuenta. Yo voy a eliminar la referencia de lista. Entonces cuando lo elimine, esto ahora tiene que ser null. Así que la cabecera la tenemos que tener en cuenta. Si es el primer nodo, es igual al último y estamos hablando de la cabecera, hay que tenerlo en cuenta. El resto de los casos no. El resto de los casos voy a tener estas consideraciones. ¿Vean? ¿Por qué? Porque lista va a seguir apuntando a PRI, que es una dirección cualquiera, y no, esa no se va a ver modificada. Pero en el caso de que sea un solo nodo, sí se va a ver modificado. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo solos eso? ¿O quieren que lo resolvamos? Claro, no hay que contarlos. A ver, vamos a hacer la resolución. ¿Por qué no los tenés que contar? Porque principalmente yo voy a estar avanzando con PRI y ULT, ¿no? Como pensando en el Capicúa. Avanzo, avanzo. Avanzo y sé que tenía que eliminar el nodo central, o sea, cuando PRI sea igual a ULT, estoy en el medio, porque avancé yo desde el final y avancé desde el principio. Pensá en estos mismos enlaces, PRI y ULT. Si cuando estoy acá, sé que este es el nodo a eliminar, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a generar el puente. PRI ante siguiente es igual a PRI siguiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Este va a ser esto. Y PRI siguiente ante va a ser igual a PRI ante. PRI ante. Y hace esto. ¿Vean? Y este lo elimino. Ya está. Exacto. Sea en par o par, eliminas ULT. Porque acá avanzo con PRI, avanzo con ULT. Cuando ULT antes sea igual a PRI, ULT antes sea igual a PRI, me doy cuenta que ya no tengo que seguir avanzando porque ya llegué a la mitad más uno de la lista de esa manera. Entonces, ¿qué elimino? ULT. Este. El inmediatamente superior a la mitad. Y en el caso de que voy en una lista impar, ¿qué ULT voy a eliminar? El central. Cuando estoy parado con PRI y ULT, acá. Y hago el puente. Hago el puente que lo puedo hacer porque tengo un nodo ante y un nodo sin dentro de mis campos de la lista. Si no fuera una lista doble, no sería la misma resolución. ¿Bien? Tendría que mantener un nodo al anterior siempre. En el caso de, fíjense que en el caso de que sean pares, no es necesario un nodo al anterior porque PRI está ahí. Pero acá sí, tendría que haber un antes. Que me marque este. ¿Sí?
en una lista simple. En una lista doble es más fácil. ¿Me seguís, Emanuel, ahí? ¿O quieren que los resolvamos en código? ¿Lo resolvemos en código? Yo no tengo problema. Yo para que quizás les voy a preguntar igual y ustedes me van a ayudar a resolverlo. Así no. Voy a eliminar. Nodo de lista. Y ya está. Bien. Vamos a eliminar el central. Primero debemos buscar el último. Entonces ya sé que puedo hacer una función que busque el último directamente, puedo hacer un while. Vamos a hacer un nodo aus, un nodo set. Un nodo set. No lo licenciamos. No. Vamos a hacer una función más. Si no, lo voy a nodo de buscar último. Esta función generalmente los profes le dan a los chicos, pero si no es necesaria, no la hagan. While lista. Primero, tenemos que preguntar si lista. Obviamente, si no hay lista, no lo usamos. While lista, sí. Lista es igual a lista, sí. Este es el detallito que te faltaba. Lista, sí, distinto de y return lista. Fíjense que acá yo no evalúo si lista tiene datos, porque directamente busco el último, y si busco el último es porque sé que la lista tiene datos. ¿Sí? Eso es un detalle mío de mi código, porque acá lo voy a usar bien. Entonces acá voy a poner ult es igual a buscar último, lista. ¿Sí? Si ustedes si ustedes lo evalúan así, no me ponen el if, pero sé que acá lo están usando bien, yo no les digo nada. Ahora, si lo hacen mal de los dos lados, ahí sí, hay un error de concepto. Si yo hubiese hecho acá afuera, de preguntando si lista tiene datos, claramente acá va a romperse, porque si lista no tiene datos, lista sí, claramente no existe. ¿Bien? Entonces va a ser un null sí. No, se rompe. Si ustedes hacen bien acá adentro, primero hacen la averiguación, porque saben que la función directamente busca el último, sabiendo que lista tiene datos, la considera que lista tiene datos, está bien. ¿Sí? Son detalles. Exacto, sirve para el capicúa recursivo. Por eso les dije, pueden hacer una función aparte de buscar último, o lo pueden hacer directamente con un while ahí en el mail. No está mal, no está mal, pero bueno, esto generalmente es código que se reutiliza. ¿Sí? Busco el último. Ahora ya sé que estoy parada, voy a estar parada en el último de la lista, acá. ¿Bien? ¿Qué debería hacer ahora? Y vamos a declarar un nodo de pri, así sabemos que sabemos que vamos a recorrer a través de ambos. Verificar pri sig no sea null. Claro, si pri sig es null significa que pri es igual a último, ¿no? Entonces si pri y sig son iguales antes de yo empezar a recorrer, significa que estoy parada sobre un nodo de la lista, y ese nodo para nosotros sería el nodo central, ¿no? Porque la cantidad es impar, y tengo que eliminar el central, por lo tanto es eso. Entonces podríamos hacer si pri-sig es igual a null, ya sabemos que estamos paradas en el único nodo que tiene la lista. O otra consideración que podríamos haber hecho
ya desde el principio comparar si PRI es igual a ULT. ¿Bien? Cualquiera de las dos es igual de válida. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente eliminar. La declaración siempre se hace al principio. Si no quedó horrible. Nodo de AUX. AUX es igual a lista. Voy a bajar. AUX es igual a lista. Lista ya sabemos que va a ser null. ¿Sí? No va a tener más datos. Y ahora hago un free de AUX. Ya está, me olvidé. Exacto, Manuel. Si no, y acá venimos a la parte más compleja. Si no es el primero o el único, entonces ya sabemos que tiene más de un dato y debemos avanzar. Entonces, mientras PRI no sea igual a ULT, no esté parado en el nodo central, y PRI-SIG es igual a ULT, o, como lo habíamos hecho nosotros, ULT antes sea igual a PRI, entonces ya sabemos que no estamos parados sobre los nodos centrales, ¿sí? Los que consideraríamos como centrales para la eliminación. Entonces vamos a saber que mientras PRI sea distinto de ULT y podemos poner ULT antes, como habíamos hecho recién, ULT antes, generalmente se pone así, ULT antes es distinto de PRI, entonces vamos a seguir avanzando. PRI va a ser igual a PRI siguiente y ULT va a ser igual a ULT antes. ¿Bien? Otra evaluación puede ser PRI distinto de ULT y, perdón, no es unir esto, o ULT and PRI, sí, estoy mirando dos cosas a la vez y me confundo. Es distinto de ULT. ¿Sí? Esto es igual, nada más que lo estoy haciendo desde PRI. Acá lo hago desde ULT y acá lo hago desde PRI, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Avanzo con PRI y avanzo hacia el principio con ULT. Cuando corte, perdón chicos, no me di cuenta, se cortó. No veo el reloj porque lo tengo en la otra pantalla y no veo el reloj. Ahí te permito grabación. Mati. Ahí está. Bien. A ver, quedan algunos por venir. Voy a esperar. Llegue el resto. Creo que ya estamos. Uno creo que lo hemos perdido ya de antes. Estábamos acá. Mientras PRI es distinto de ULT o ULT antes es distinto de PRI, entonces avanzo por un lado y retrocedo por el otro. Una vez que corta, puede ser por esta razón que PRI sea igual a ULT o que ULT antes sea igual a PRI. O sea, avanzo con PRI, avanzo con ULT, ULT antes es igual a PRI, va a cortar. Avanzo con PRI, avanzo con ULT, avanzo y avanzo, ULT es igual a PRI. Ahora, acá estoy parada sobre el valor central y acá en esta lista mi valor central está representado por ULT. ¿Sí? Entonces ya sabemos que debemos eliminar ULT. ¿Sí? En este caso teníamos que eliminar el inmediatamente superior al que representaría el central para nosotros, porque en un caso par ya sabemos que da un valor
un valor del anterior, porque lo vamos a dividir, supongamos que lo contamos, lo dividimos, nos va a dar a este, ¿sí? 1, 2. Tenemos que eliminar el inmediatamente superior, ¿sí? Sería este. En ambos casos es ult. Entonces, vamos a eliminar ult. Vamos a hacer aux es igual a ult, pero no tiene sentido. Ahora vamos a hacer los... vamos a hacer los enlaces. Entonces, me paro con ult. Ult ult siguiente ante debe ser igual a pri. ¿Bien? Ult siguiente ante debe ser igual a pri. Pero ojo, ¿sí? Ojo, que podemos estar parados sobre solamente 2 nodos. Y siguiente quizás sea null. Entonces siempre tenemos que verificar que el siguiente no sea null. ¿Sí? Las consideraciones esas siempre las tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que pri siguiente va a ser igual a ult siguiente. Pri siguiente va a ser igual al último siguiente. ¿Sí? Ahora, el que tenemos que tener en cuenta es ult siguiente antes. Si ult siguiente es distinto de null, entonces hacemos el enlace. Del ult siguiente ante es igual a... Pero pará, porque yo, en el caso del impar, en el caso del impar, me va a pasar esto, que yo estoy parada, estoy parada acá, y bueno, hago pri siguiente es igual a ult siguiente. Si es nulo o no es null, no me interesa. Ahora, ult ante es igual a pri. Bueno, entonces estamos hablando bien para una situación de nodos pares. Y de nodos impares, en pri y ult yo voy a estar parada sobre el mismo nodo. ¿Sí? ¿Ven que es una situación diferente? Entonces yo, último, siguiente, ante, no voy a apuntar a pri, porque pri es es el mismo nodo que yo tengo que eliminar. Entonces, tengo que apuntar a uno anterior delante. ¿Sí? A uno anterior de pri, porque pri es igual a ult. Entonces tengo que hacer una evaluación más, tengo que preguntar si pri es igual a ult, porque en ese caso, esto no debe ir. ¿Sí? Y es más, pri siguiente tampoco debe ir porque estamos hablando del mismo nodo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que enlazar no este. Para este caso sí funcionaba, pero para este no. ¿Bien? Entonces esta resolución está bien si los nodos son pares. Ahora, si son impares, no va a ser la misma resolución. ¿Alguien me escribió? Son dos enlaces distintos, exacto. ¿Sí? Esta resolución está bien para una par. Pero para un impar, pri como ult van a ser iguales. ¿Sí? Entonces pri va a representar el nodo que quiero eliminar como también ult. Entonces cuando lo elimine, estos enlaces no me interesan porque ya no eran los que tenía que plantear yo. Tenía que plantear el anterior a pri. Entonces, esto se resuelve de manera sencilla. Ya sabemos que el que vamos a eliminar siempre va a ser el ult, ¿no? Pero si pri es distinto de ult, entonces ya sabemos que es esta resolución, ¿no? Para el caso de que sea eso. Y si no, vamos a buscar la otra resolución. ¿Qué cambia? Y que en vez de hacer pri sig, voy a hacer pri ante.
SIG es igual a ult SIG. O pri SIG. Va a quedar feo si lo pongo así, ¿sí? Porque voy a enlazar el ante con el siguiente. ¿Vean? Ahora, cuando yo avance, voy a hacer ult SIG, puedo pensar en que el SIG es null o no es null, pero uno de los dos, o sea, una de las dos, puede pasar, pero no ambas. No puede ser que sea impar y el SIG sea null, y no puede ser que sea par y el SIG sea null. ¿Sí? El SIG del último. ¿Pueden pensar en cuál situación se va a dar que el siguiente sea null del último y en cuál no? ¿Me siguen con la pregunta o la vuelvo a reformular? Porque quizás los mareé con eso. Vean la situación esta. Hay una situación donde se nos da que el siguiente de ult es null, ¿no? Puede pasar. Que estemos parados en una lista que tenga exactamente estos nodos. ¿Nos puede pasar en una lista impar? Por ejemplo, que tenga 3 nodos. Que tenga 5 nodos. Claro, pero ¿por qué no? Porque fíjense que en el planteo piensen en una lista impar. Yo siempre me voy a parar en el valor central. Y en el caso de que suceda que el valor central sea igual al último y el siguiente sea null, ¿de qué estamos hablando? De un solo nodo. Claro. Entonces, para casos impares, no se nos va a dar esto. ¿Sí? Entonces, este planteo que nosotros hacemos se va a dar para el caso de pares. ¿Bien? Si son 2 nodos, claramente esto va a suceder. ¿Sí? Si este es el primer nodo y este es el segundo, eliminamos el inmediatamente superior, que es ult, entonces ya sabemos que el siguiente es null. Pero para casos impares, siempre va a ser más de 3 nodos. Siempre va a ser más de 3 nodos, porque el caso base, ¿cuál es? El de pri igual a ult y sea el primer nodo de la lista. Pero siempre va a ser a partir de 3, entonces ya sabemos que vamos a eliminar el del medio. El del medio. Siempre el del medio. ¿Sí? Entonces, a la hora de tenerlo en cuenta, ya sabemos que, como este es el caso par, porque el pri es distinto de ult, tenemos que tener esa consideración. En el caso impar, hacemos directamente los enlaces. ¿Sí? Ahora, ¿qué enlace me falta? El de ult, sig, ante, es igual a pri, ante. Esto quizás ustedes lo piensan, lo vean así y se ve más complejo. Entonces ustedes pueden usar variables auxiliares. No les voy a prohibir que usen variables auxiliares en estos casos. ¿Sí? Entonces pueden hacer un nodo pri, nodo siguiente y nodo de anterior. Entonces uno quizá lo ve más fácil pensando en siguiente es igual a ult siguiente y anterior es igual a, bueno, en este caso pri anterior. Para este caso. Porque en ese no es necesario.
Entonces, uno lo ve así, entonces acá directamente, ¿qué hace? Anterior, siguiente, es igual a ¿quién? Siguiente. ¿Sí? Y este de acá, ¿quién es? Siguiente. Siguiente. Anterior es igual a ¿quién? A prian anterior. Entonces uno ahí, poner ahí lo ve más sencillo. Pero esos son cuestionamientos que uno tiene a la hora de realizar el código, ¿sí? Este ULSIC, ¿quién sería? Siguiente. ¿Y este quién es? Siguiente. ¿Sí? Este siguiente. ¿Vean? Ahí por ahí lo ve más sencillo. Yo siempre lo planteé de esta manera porque me era más fácil hacer los enlaces, pero he visto que también lo hacen de otras formas y vale la pena recalcarlo. ¿Sí? Si lo ven más sencillo, lo hacen así. Yo evité de esa manera las variables auxiliares. ¿Y ahora qué me queda? El free. No importa si era el impar o par, sé que uno voy a eliminar. ¿Sí? Así que el free está por fuera del if y el else de las consideraciones de las redirecciones. ¿Sí? Sé que uno voy a eliminar. Y ahí terminé. ¿Sí? Este es el código de eliminación del nodo central. ¿Cómo uno dice, uy, pero es un montón de código y no me lo voy a acordar? No, claramente el código no te lo vas a acordar. Pero si te acordás de la lógica de la resolución, el código después tiene que venir. ¿Sí? Veámoslos en dibujo lo que acabamos de escribir. Entonces, primera consideración, si el nodo no es no tiene más de un valor, solamente tiene uno solo, por lo tanto, vamos a eliminar este. Entonces, buscamos el último claramente coincide con el primero, porque al buscar el último nos va a devolver el mismo, ¿sí? Lista sí va a ser igual a null, nos va a devolver lista, la cabecera. En el caso este, PRI es igual a lista, si PRI sig es igual a null, bueno, estamos en el caso del primer nodo y único. O si PRI es igual a ult, que es el mismo nodo. AUX es igual a lista es igual a null, entonces esto vuela. Vuela y ya no está. Eliminamos el caso. Si no ese es el caso, estamos entre estos casos. Entonces, avanzamos con PRI y avanzamos con ULT. ¿PRI es distinto de ULT? Sí, claramente PRI es distinto de ULT. No estamos parados en el mismo nodo. ULT ante. Estamos acá. ULT ante.
Perdón, se cortó. Ahí vamos. Pantalla 2. Bien. Sara Excel Matías. Sí, yo creo que es más fácil con el Excel, pero saben, si yo abro el Excel acá se me cuelga todo. Por eso no uso Excel. Mi máquina es súper limitada. Así de problemático es el problema de mi máquina. No, sería mucho más lento porque el control remoto también es lento. Así que no. No, no. Lo pensé y no. Bueno, yo sé que los dibujos son algo tedioso porque tengo que estar cortando y pegando, pero es la manera más sencilla de resolverlo, en este caso de mi lentitud. ¿Sí? El Paint es el único que me anda bien. Bien. Entonces, sigo avanzando, ahora PRI y ULT están acá. ¿Sí? Y llega el caso donde ULT ante es igual a PRI. ¿Sí? ULT ante apunta a PRI. Entonces va a cortar, va a ser AUX igual a ULT, AUX va a ser acá. Siguiente va a ser igual ULT SIG, este va a ser siguiente. Si PRI es distinto de ULT, claramente PRI es distinto de ULT, no va a entrar en esta condición y va a ir a esta. Anterior es igual a PRI ANT. Perdón, ¿qué hice? Algo hice mal, ¿eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No, hice mal yo. Está bien. Me mezclé todo. Voy a entrar acá. Perdón, ¿eh? Voy a entrar acá. Me confundí. Yo en mis dibujos me voy confundiendo también. Siguiente es igual a ULT-SIG y va a entrar en esta condición porque PRI es distinto de ULT. ¿Sí? Entonces va a ser PRI-SIG. Esto está al revés. Ah, no, está bien. PRI-SIG es igual a siguiente. Perdón, porque veo, estoy con dos pantallas y se ve terrible. Va a ser esto. ¿Bien? Siguiente es distinto de null, sí. Siguiente en este caso no dio que era distinto de null. Entonces, siguiente ante va a apuntar a... ¿Sí? Y haces. ¿Sí? Y después, como todo nodo que almacene en AUX, lo va a eliminar. Y este desaparece. Y quedan los enlaces. ¿Bien? Yo sé que el dibujo es, por decirlo de alguna manera muy informal, bastante peor, ¿no? Pero es para que ustedes más o menos se ubiquen. Bueno, en el caso de que sea impar, ¿qué iba a pasar? Íbamos a pararnos acá, íbamos a pararnos acá, entonces anterior es igual a PRI, ANT, entonces ese va a ser igual a anterior. Anterior. Anterior siguiente es igual a siguiente, que en este caso es este. ULT-SIG era igual a siguiente. Se va a hacer este enlace. Y siguiente ante es igual a anterior, que es este enlace. ¿Ya? Y después hago un free de AUX, entonces este nodo se elimina. ¿Sí? Y me queda así. ¿Se entendió más o menos dentro de del dibujito? Algo así mezcladito, pero
Sin los auxiliares, sí. Yo lo pienso sin los auxiliares también, pero, o sea, yo lo veo sin los auxiliares. Pero, por ejemplo, yo como estoy también de ayudante en otra comisión, y la profesora lo había resuelto de esta manera a los chicos, y después yo les expliqué la otra manera, que no necesitaban usar auxiliar, y que ahí se perdieron, fue al revés. Entonces yo dije, bueno, por la duda voy a enseñar de las dos, porque quizás acá también, yo no estoy pensando en la complejidad. Pero si ustedes lo ven de esta manera, mejor. No tienen que usar auxiliares, obviamente que va a ser la mejor. ¿Sí? Para mí es la mejor. Yo me pierdo con los auxiliares, realmente me pierdo. Pero bueno, en ese caso fue al revés. Los chicos se perdían y no resultaba igual. Pero yo siempre trato de buscar la manera que les resulte mejor a todos. Pero ya saben que están las dos, ¿sí? Ahí está. Sí, ¿bien? Entonces ya tienen las dos maneras. Cualquier cosa, si alguien lo entendió mejor de la otra, o cualquier cosa, repasa el video o lo que sea, yo les subo este código para que lo vean a través de estos dos enlaces. ¿Bien? Perdón, disculpas por los dibujos, ya saben. Ya pronto tendré una máquina nueva, hay que ser paciente, sobre todo yo tengo que tener una paciencia de hierro para estas cosas porque se me hace muy difícil a veces. Pero... ¿Eh? Ah, sí, lo que pasa es que me quedan todos estos residuos acá de puntos y parece un pizarrón mal borrado y se ve medio feo. Ubuntu 16, sí, yo tuve Ubuntu en una máquina y sí, es mucho más rápido, obviamente siempre Linux es la forma más rápida, pero hay cosas en el código que difiere en Linux que en Windows, ¿sí? Cuando hacen las resoluciones, entonces necesariamente tengo que usar a veces Windows. Sí, no sé si Zoom, yo creo que Zoom debe tener su versión en Windows, en Linux y todo, pero bueno, en este caso prefiero a veces este lado, que es el lado que sé que es el de todos, y Linux, bueno, lo podría dejar para otra situación. Bueno, ¿alguno tuvo dudas con respecto a esto? Si alguien tiene dudas, me dice, ya, así las planteamos. Nadie nace sabiendo, eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, nadie nace sabiendo, y todos podemos tener dudas en todo momento, y si alguien las plantea, no importa si son tontas, uno piensa, uy, pero debe ser re estúpido lo que estoy diciendo porque estoy atrasado o lo que sea, no importa. Las plantea en el momento, acá no hay nadie que sepa más que nadie, ni menos que nadie, simplemente estamos todos en la línea, en el aprendizaje, y tenemos que sacarnos todas las dudas de encima, sobre todo en la virtualidad, que uno al ver que hay silencio piensa que está todo como entendido y a veces no lo está, es al revés. Uno dice, no entiendo nada, te voy a preguntar. A veces pasa eso. Pero quizás dentro de lo que no entendió o entendió, pregunta, ¿sí? Pero bueno, no sé cómo van con las guías. Todos los que están acá, ¿están por listas dobles? ¿O hay alguien que está más atrasado? Yo sé que alguno de ustedes me parece que sí, pero bueno, no importa. Agustín, ¿vos cómo vas? Sé que se pueden poner al día. Con esta jornada estoy para empezar la guía de listas con recursión. Ah, genial. Yo arranqué recién ayer la de listas con recursión. Fíjense la de listas con recursión, en la teoría que nosotros hemos explicado el otro día, la más compleja sería la de la parte por referencia, que por eso les he hecho la inserción, no me acuerdo qué algoritmo había hecho, donde pasaba por referencia de la lista. Luego el resto van a surgir solas. ¿Sí?
ya teniendo en cuenta ese pequeño ejemplo, el resto surge solo, si no es por referencia es más fácil. En listas dobles siempre tengan en cuenta que tienen un enlace al anterior, ¿sí? Sobre todo para borrar, si tienen que borrar de manera recursiva. ¿Bien? Tengan las consideraciones igual que, no me acuerdo si estaba recursivamente el borrado, yo no les voy a tomar algo así en el parcial. Para que lo tengan en cuenta, pero resuélvanlo porque les va a despejar muchas dudas acerca de otros tipos de resolución. Bien. Bueno, ya saben que primero borrar nodo de una lista doble lo hacen iterativo para ustedes aprender la forma iterativa si todavía no lo hicieron, y luego la hacen recursiva. Pero yo, para que sepan, yo les voy a tomar que borren un nodo recursivo en ninguna de las dos. Ni en lista simple ni en lista doble, me parece que no. Lo que pasa es que a veces hay ciertos ejercicios donde hay recorridos y de repente tenés que borrar un nodo de alguna lista y uno ahí se pierde y dice, uy, yo nunca hice esa resolución recursiva. Pero no es igual. Bueno, no, generalmente siempre voy a pedir algo específico, pero sí lo deben resolver. Entonces resuelvan el de borrar nodo recursivo y piensen en las situaciones que se les da iterativo. Nada más que recursivo, voy a ir avanzando con la referencia hacia el del campo siguiente. ¿Recuerdan que avanzábamos con la dirección del campo siguiente? Sí, la manera recursiva sí. Generalmente en donde pido que eliminen o quiten de manera recursiva es en filas y en pilas, ¿no? En una pila o en una fila. Si ustedes tienen que eliminar de manera recursiva de una lista, tienen que saberlo porque no les puedo decir no lo sepan, pero difícilmente les pida que lo resuelvan de manera recursiva. ¿Sí? Sí, que sepan borrar, obviamente, que sepan borrar un nodo o más de un nodo, pero que sepan borrar. El tema es que, ¿por qué tienen que aprender a borrar de listas recursivos? Porque en árboles, cuando vean árboles, van a tener que aprender a borrar recursivos porque no hay otra forma de recorrido en un árbol. Ahí no hay recorridos. ¿Se puede recorrer iterativamente un árbol? Sí, pero no cualquier árbol. Y también lo que va a pasar es que van a tener que borrar y es de la forma recursiva. No existe forma iterativa de borrar un nodo de un árbol. Entonces ahí es cuando viene el problema de que ustedes tienen que saber todo. No significa que yo les tome todo, pero tienen que saber borrar un nodo de una lista de manera recursiva. Porque el árbol es igual, es un nodo, pero no, es un nodo que tiene un enlace, tiene enlaces distintos. Piensen en un árbol en la vida real, va a tener un enlace hacia una rama izquierda, hacia una rama derecha, y después las ramas se van abriendo, así piensen en un árbol así, en la vida real. Eso va a ser la idea. Hasta lo que vamos viendo es lo que entra en el parcial, nos falta algo más, falta filas nada más. Igual el parcial, el de laboratorio es el 9 y el de programación es el 6, así que todavía tenemos tiempo, casi 20 días. Sí. Así que tenemos casi un mes para terminar de resolver todas las dudas y hacer las guías adicionales. Por eso no se retrasen, porque todo está planteado para que en un mes ustedes sepan hacer el parcial. ¿Sí? Uno se retrasa, entonces tiene que meterle pata, bueno, si están muy atrasados. Así que los que se tenga que poner al día, háganlo esta semana para ponerse al día con los videos o las guías. Con las guías traten de estar atrasados como mucho una semana, 2 semanas antes del parcial, o una semana antes del parcial, ya tener, por lo menos que les quede una guía. Pero si les queda 2, una semana antes del parcial, ahí ya está muy difícil. Y una semana antes del parcial siempre que les quede una guía sola por resolver, porque de ahí vienen todas las dudas. O hagan un programa de cómo tendrán que hacer las resoluciones, cuánto deberían hacer para llegar a tiempo. Yo me hacía eso, porque hay veces que hay materias que se te enciman, entonces yo me hacía un cronograma y decía, bueno, tengo que hacer esta guía en 4 días, esta guía en 3 días, esta guía en
está bien, uno se hace ese cronograma o esa organización y después se da cuenta que se traba en un ejercicio y le lleva un día y medio. Entonces ya perdió la mitad de los días que tenía planteados, pero bueno, realmente uno se tiene que hacer una organización, si no se arranca los pelos llegado al parcial y dice que no llega. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora con esto? Si no hay más dudas, ya los dejo libres para que ustedes sigan haciendo ejercicios, ¿sí? Recuerden que está la adicional en el campus. Ahora yo les subo el código que acabo de hacer y si quieren les subo este dibujito de acá, bueno, si les sirve de algo, si es muy horrendo, igual pueden tener el video y lo ven de ahí. El código se lo voy a subir. El de Icapicúa, bueno, no lo hicimos porque era, ya al explicarlo era bastante obvio y ustedes después lo tienen que resolver. Sí, la adicional es la abarcativa de lo que vieron ustedes ahora, o sea, listas y listas dobles. Abarcan esos dos. Ahora, después viene filas y hay otra guía más adicional donde abarca todos los ejercicios, ¿sí? O sea, todos los temas que entrarían en el parcial. Es un punto nada más que tiene A, B y C y D, creo, el que les hice yo. Sí, es un punto nada más que tiene A, B, C y D. Y después es una guía, sí, ese ejercicio es bastante similar a un parcial. Y la guía adicional también son ejercicios de parcial, así que no hay nada que no sea de parcial. Yo les pongo siempre ejercicios de esa complejidad para que ustedes no se sorprendan a la hora de verlo. Así que resuélvanlo y cualquier cosa me avisan. Sí, eso está bueno, porque yo lo que pasa es que tengo una diferencia con respecto a los parciales. Si ustedes ven parciales dando vueltas, ojo que no van a ser los mismos parciales que yo les tomo, así que no les recomiendo resolver parciales de otros profes, si ven parciales dando vueltas. No va a ser el mismo parcial que yo les voy a tomar, por eso les digo, les aviso por si les llega parciales o si les llega parciales viejos. Tienen que ser parciales míos, si no son distintos. Por eso les hago estos ejercicios adicionales y todo. Los de programación son, sí, muy similares, así que eso sí los pueden hacer. Quizás tomen las funciones por separado y no las integran todas en un solo proyecto. Claro, exacto, Manuel. Eso es la diferencia. O sea, no es que las integran en un proyecto, sino en un solo, sería un solo inciso. Yo lo que hago es hacer un ejercicio general, luego se van a dar cuenta con este adicional. Este adicional representa bastante. Claro, porque Benofi, yo y otra profe más planteamos este tipo de parciales. O sea, nos pusimos de acuerdo para que los parciales sean de este estilo, porque si les hago un parcial que les diga hacer una función que haga esto, hacer una función que haga lo otro, es una guía, no es un parcial. Entonces, un parcial es, te doy un problema y me lo tenés que saber resolver. Bien. Así que eso, por eso les digo, ojo con ver otros parciales, porque no son iguales y no se pueden guiar por ellos. Y sobre todo porque los parciales de los otros profes, claro, es repetitivo, exacto. Los parciales de los otros profes generalmente tienen listas con retorno y les ponen la cabecera de la función y les ponen que tienen que desarrollar esa cabecera y los aíslan a una sola resolución que es con listas de retorno. Yo no, yo les voy a dar para que lo resuelvan de ambas si quieren o de la única manera que les he dado yo, que era la de por referencia. ¿Sí? Así que no se preocupen por eso. Si ustedes resuelven las guías, les va a ir muy bien en el examen. No tienen que tener ningún problema. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Y ya empezamos con tema nuevo, ¿sí? Así que mañana y el jueves la primera parte yo lo voy a dar para cualquier duda. Y de ahí empezamos con el tema filas, que es el último, y ya terminamos. Nos vemos, chicos. Chao, Mati.